Hola, ¿cómo están? Un placer saludarlos. Eh, yo soy el doctor Jorge Calderón Ticona, soy médico endocrinólogo y en los siguientes minutos vamos a tocar el tema sobre barreras para el tratamiento en la diabetes en el Perú. Este es un tema interesante. Estos son mis conflictos de interés. Y lo que vamos a tocar en estos minutos son la realidad de la diabetes en las Américas, el sistema de salud de Perú, cómo se maneja la diabetes según los niveles de tensión, qué barreras al control de la diabetes hemos detectado, las barreras de la tensión en las épocas de COVID y qué soluciones se pueden plantear. Muy bien, empecemos entonces. Recordemos que la diabetes es una enfermedad que afecta a cerca de 415 millones de adultos. Hay, para el 2040, se estima que el número de pacientes con diabetes va a llegar a 640 millones. Más o menos uno de cada dos adultos en el mundo está todavía sin diagnosticar. En el Perú, el 40% de los diabéticos no están diagnosticados. Y eso es un problema porque estos pacientes se van a ir complicando poco a poco. Y si no tenemos unas herramientas adecuadas para detectarlos, en el futuro vamos a tener muchos pacientes complicados. En las mujeres también esto pues, impacta de manera importante. En el mundo hay 199 millones de mujeres con diabetes. Se calcula que para el 2040 va a haber 313 millones. Y hay todo un desafío, porque son las mujeres las que tienen menos acceso y calidad de atención para el cuidado de la diabetes. Entonces, lo que se desea es que todas las pacientes, independientemente del sexo, de la raza, el origen, el lugar donde viven, tengan un acceso equitativo para controlar mejor su diabetes y tengan mejores resultados. ¿Qué significa eso? Que en el caso de las mujeres, 2 de cada 5 mujeres que tienen diabetes están en edad reproductiva. Y las mujeres con diabetes tipo 2 tienen hasta 10 veces más riesgo de padecer enfermedad del corazón, y las mujeres con diabetes tipo 1 tienen mayor riesgo de aborto o de tener un bebé con complicaciones. En las Américas, para el 2014 se ha calculado 62 millones de personas. Para el 2040 se calculan 109 millones de personas con diabetes. Y se calcula también que para el 2040 el gasto de la salud para las Américas va a ser de 446 mil millones de dólares. Es un gasto muy importante y vamos a ver que esto impacta de manera importante en la salud de nuestros pacientes. También sabemos, y es muy conocido por ustedes, que la diabetes mal controlada aumenta el riesgo de para neuropatía, para ceguera, para enfermedad renal, para amputación de miembros inferiores, para enfermedad del corazón. En las Américas, del 50 al 75% de los casos de diabetes no están controlados. Solamente se logran, vamos a ver estadísticas de Perú, más o menos 20 a 25% de los pacientes diabéticos tienen hemoglobina glicosilada por debajo de 7. Y si uno ve control de glucosa, presión, LDL y microalbuminuria controlada, menos del 10% de los pacientes logran estas metas. Eh, la realidad de la diabetes en las Américas es que 1 de cada 7 nacimientos eh, se ve afectado por la diabetes gestacional. Reportes nacionales, por ejemplo, describen que la prevalencia de diabetes gestacional en nuestro medio es alrededor del 15%. Otro punto importante es que el 75% de las pacientes con diabetes viven en países de bajos y medianos recursos. Eso significa que son más vulnerables para el manejo de esta enfermedad. También es importante recordar que aproximadamente cada 6 segundos una persona muere por la diabetes, y eso hace un total de 5 millones de muertes al año. Otro punto importante que debemos recordar entonces es que la diabetes tiene múltiples consecuencias. Es la primera causa de ceguera por retinopatía, es la primera causa de hemodiálisis por insuficiencia renal crónica terminal, por la nefropatía diabética, es la primera causa de infarto de miocardio, es una de las principales causas de enfermedad cerebrovascular, accidentes cerebrovasculares, y es la primera causa
no traumática de amputación de miembros inferiores. De hecho, estudios nacionales reportan que aproximadamente el 12% de las camas hospitalarias se están ocupando por pacientes diabéticos. De estos pacientes diabéticos, la principal causa de hospitalización es pie diabético. Y pie diabético tiene muchas características interesantes. Tiene alto costo. Los pacientes, más del 30% de ellos terminan en amputación. Lo tercero es que el tiempo hospitalario de estos pacientes es alrededor de 30 días y la mortalidad de estos pacientes con pie diabético es aproximadamente 10%. Entonces, es un escenario complejo para estos pacientes que están complicados y que terminan en una complicación, por ejemplo, de pie diabético. Entonces, el pie diabético tiene complicaciones importantes: el infarto de miocardio, la enfermedad renal crónica terminal, el pie diabético que termina en muerte, en hemodiálisis o en amputación de miembros inferiores, que eso afecta la calidad de vida de los pacientes. Dicha o descrita brevemente la problemática es cómo responde el Estado, cómo está su sistema de salud para responder a esta compleja enfermedad. El presupuesto de Perú tiene más o menos para salud cerca de 19.000 millones de dólares. Eso significa que tenemos el 18.400, 18.500 millones de soles. Eso significa que para el sector de, de, de Perú, para el sector de los programas sociales, para la educación, estamos todavía en el 0.9%, que estamos por debajo de los programas sociales, por debajo de seguridad, por debajo de transportes, por debajo de educación. Entonces, para, para, uh, para estos años, el sector salud tiene cerca de 20.000 millones de dólares. El problema es que no se está incrementando de manera sostenida, y si uno compara con otros presupuestos, salud va a tener un presupuesto que es mucho menor a los de otros sectores, como educación, transporte o seguridad. Más o menos el porcentaje del presupuesto, el mayor presupuesto se lo lleva educación con 17%, luego está transporte 10%, y luego está salud con 10% del presupuesto total. ¿Cómo es el gasto del presupuesto en comparación a otros países? Por ejemplo, hay un grupo de países que son la OCDE, que su presupuesto el porcentaje del PBI de estos países es 10%. Perú tiene 3.3% del presupuesto, del porcentaje del PBI. Estamos por debajo del promedio de América Latina y el Caribe, que es 4%, pero estamos por ahí con Colombia, con México. Chile, por ejemplo, tiene 5%. Entonces, no estamos en el mejor escenario para poder de inversión en salud, ¿no? Y esto no se ha movido desde hace varios años. Por otro lado, lo que tenemos que ver es que el sistema de salud de Perú está fragmentado. Hay un sector público y hay un sector privado. El sector público tiene que ver con el Ministerio de Salud y las Fuerzas Armadas y Policiales. Más o menos el 60% de la población lo cubre el Ministerio de Salud, 30% de salud, y entre las Fuerzas Armadas y lo privado son más o menos 5%, que cada uno puede llevar alrededor de 5%. Esto no quita que pacientes de las Fuerzas Armadas, pacientes del sector privado, pacientes del Seguro Social vayan al Ministerio de Salud. Hemos visto más o menos que hay 5% de pacientes que migran o hacen uso del Ministerio de Salud teniendo otros proveedores.
pero más o menos el 60% de los pacientes son exclusivos del Ministerio de Salud. Entonces, si uno quiere ver cómo está el aporte del Seguro Integral de Salud, más o menos el 40% de la población está con el MINSA, con el SIS, el 20% con el Salud, el 2% con las Fuerzas Armadas, el 3% con los privados, y se calcula que hay entre un 30 y 35% de los pacientes en la población que no tienen ningún tipo de seguro. Desde el inicio de la reforma de salud que se desarrolló en el año 2000, se ha calculado que el porcentaje total de seguros, ya sea de salud o ya sea seguro integral de salud, se ha estimado que desde un 44% que empezó en el año 2000 al año 2015 hay un 73% que tiene algún tipo de seguro. De estos tipos de seguros, el seguro integral de salud afecta a más o menos el 46% y 21% a salud. Entonces, a la fecha, el mayor proveedor de seguros es el Seguro Integral de Salud y seguro seguido por el Seguro Social o de Salud. La meta en los próximos años es que hay un acuerdo que Perú pues, se ha comprometido, es que el 100% de la población tenga acceso a un tipo de seguro o al Seguro Integral de Salud. Esa es la meta. Pero, según fuentes del INEI, a nivel nacional, hay una cobertura de mujeres de algún tipo de seguro de 74% mujeres y 68% hombres. Y de estos, ambos, el Seguro Integral de Salud tiene mayor proporción en relación a e-salud o a otros seguros como los EPS. La evolución del aseguramiento ha ido desde un 55% en el 2012, se ha ido incrementando hasta cerca, incluso para el año 2021, cerca del 98%. Se estima que en el 2022 se va a llegar incluso hasta el 98%. Eso es según la población asegurada, la población general. Y lo que uno está viendo es que la cobertura del Seguro Integral de Salud se ha ido incrementando de manera sostenida y la cobertura de salud se ha mantenido. Recordemos que para que una persona tenga acceso a salud tiene que tener una relación laboral estable. Y el gran problema de Perú es que cerca del 70% de las empresas son de tipo informal y no tienen una cobertura de salud para sus trabajadores. Esa es una gran limitación y felizmente lo está cubriendo el Seguro Integral de Salud. El problema es que para cubrir el Seguro Integral de Salud se necesita fondos. Y fondos es lo que no se viene incrementando en el sector y no va a poder cubrir a todos los pacientes o va a cubrirlos, pero va a tener limitaciones, como por ejemplo, no va a tener diferentes medicamentos para las enfermedades. Un ejemplo es que desde hace muchos años los medicamentos para diabetes no han cambiado. Estamos manejando medicamentos desde hace 20 años y a la fecha no se ha agregado ningún otro medicamento ni ninguna otra insulina, ¿no? Entonces, pasemos ya al tercer punto. ¿Cuáles son las principales barreras que tiene el sistema para una adecuada atención de los pacientes con diabetes? Primero, la organización del sistema. Hay niveles de sistema de salud. Tenemos el primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel. Tenemos centros donde los profesionales no están del todo capacitados para el manejo de enfermedades crónicas, especialmente diabetes, el uso de tratamiento combinado, uso de insulina, el uso de las metas, el manejo de evaluación de complicaciones tardías como pie diabético, por ejemplo. El segundo nivel no tiene el abastecimiento adecuado de medicamentos y el tercer nivel a veces no tiene todas las
medicinas que podríamos disponer o como ellos disponen en otros países, ¿no? Los profesionales de la salud tienen limitado entrenamiento, hay poca disponibilidad de especialistas. Básicamente los especialistas de endocrinología se concentran mucho en las ciudades, especialmente en Lima, Piura, Arequipa. En las consultas, ya sea en los centros especializados, los tiempos de espera son muy largos. Hay veces en las cuales los pacientes pueden acceder a una consulta cada 3 o cada 4 meses. Las medicinas solamente son reguladas por el Petitorio Nacional y el Petitorio Nacional no ha sido modificado en el abastecimiento de otros medicamentos para la diabetes. Solamente contamos con metformina, glibenclamida, glicacida, insulina NPH y R, y esto no se ha modificado desde hace eh, 20 años. Y también hay unos exámenes, hay exámenes auxiliares cuyo abastecimiento es limitado. O sea, no todos los establecimientos tienen capacidad para test de tolerancia a la glucosa, hemoglobina glicosilada, perfil de lípidos, ¿no? Eso lo vamos a ver también. Hay una interacción eh, entre los pacientes, entre el personal de salud y el sistema de salud. Por ejemplo, si uno quiere evaluar la relación entre los pacientes y el personal de salud, uno puede ver que hay algunas limitaciones. Por ejemplo, la comunicación entre el médico y el paciente puede tener una limitada comprensión, entendimiento de la enfermedad, tiene limitados conocimientos sobre los beneficios y riesgos de la medicación, poco entendimiento del adecuado uso de los medicamentos. Los médicos explican en un lenguaje muy técnico y pueden prescribir tratamientos complejos que son difíciles de seguir y limitan la adhesión al tratamiento. Otra interacción entre el paciente y el sistema de salud es, por ejemplo, el acceso a los servicios o a las citas perdidas. El inadecuado tratamiento por parte del equipo de salud porque no están entrenados, el limitado acceso a los medicamentos porque no hay abastecimiento de estos medicamentos, los cambios diferentes en los formularios, perdón, ya sea del CIS, ya sea de salud, ya sea que necesite una referencia, una contrarreferencia, un informe para la referencia, etc. Las segmentaciones, la focalización del Seguro Integral de Salud, y si es que el paciente desea participar o comprar un medicamento, el costo de la medicación es muy elevado. El costo de los medicamentos es muy elevado en las farmacias privadas, puesto que, por ejemplo, una, una tableta de metformina en los establecimientos de Ministerio de Salud puede costar entre 10 a 20 céntimos y en las farmacias privadas pueden costar hasta 20, 30 veces más ese precio. Hay un costo de la medicina muy elevado. Otra interacción es entre el personal de salud y el sistema de salud, o sea, cómo están manejando a los profesionales. El entrenamiento de los profesionales es limitado, hay poco conocimiento de la medicina, de la diabetes, sus costos, limitado uso de las guías de manejo, limitado entrenamiento del profesional, sobre todo en lo que es diagnóstico de factores de riesgo y manejo de la diabetes, limitado conocimiento de la cobertura de los seguros y bajo nivel de satisfacción de los trabajadores de salud, ¿no? Puesto que han estado trabajando en condiciones límites, sobre todo en la etapa de pandemia, en las cuales hemos tenido muchos colegas que han padecido COVID, incluso han fallecido. Entonces, para que un paciente acceda a una consulta, tiene que tener una protección financiera, tiene que tener un seguro, ya sea un seguro integral de salud o de salud. Tiene que tener barreras, tiene que pasar las barreras de financiamiento, o sea, la cobertura de su salud, de la salud por CIS o de salud.
tiene que burlar o pasar las barreras de falta de acceso de forma geográfica, o sea, tiene que estar cerca al establecimiento. Tiene que pasar las barreras por falta de acceso temporal a los servicios, o sea, tiene que tener una oportunidad de acceder a los servicios, puesto que muchos pacientes, por ejemplo, están trabajando, muchos pacientes están cuidando a otros familiares y no van a sus consultas. Y otra es que tienen que pasar barreras culturales, sociales, para que puedan ir a la consulta, ¿no? Hay muchos pacientes que, por ejemplo, en vez de recibir su medicamento, están consumiendo hierbas, extractos, etcétera, que al final solo empeora su enfermedad. De parte de los prestadores de salud, tiene que, tiene que pasar la barrera de la calidad estructural de los servicios de salud. O sea, que el profesional que le va a dar la consulta esté adecuadamente entrenado, capacitado. Y por otro lado, tiene que pasar la barrera de la calidad técnica y tiene que llegar a recibir medicamentos que sean adecuados y estén adecuadamente prescritos para el tratamiento de la diabetes. Y luego, si es que todos estos factores se han cumplido, si es que el paciente tiene una cobertura, está logrando llegar a un centro médico, una posta, un centro de salud, un hospital, el paciente ha logrado tener un turno y el paciente, a pesar de que le indican que tome cual u otra hierba y el paciente ha ido a la consulta, se ha encontrado con un médico o una enfermera que sabe manejar la diabetes y además en su centro tiene exámenes de laboratorio y tiene medicamentos, pues ese paciente ha accedido a su tratamiento y va a tener un tratamiento adecuado para su enfermedad. Entonces son 6 pasos que tiene que superar el paciente para que logre llegar a un tratamiento adecuado a su enfermedad. Muy bien, la salud en las Américas ha sido evaluada. Entonces, hay un reporte de acceso a la salud en las Américas y, por ejemplo, se dice que el 20% de las personas no llega a buscar su consulta porque tiene barreras geográficas, ¿no? Eh, y, y también se ha evaluado ya cómo está la calidad de atención en la diabetes en el Perú. Entonces, vamos a ver cuántas estrellas le ponemos a nuestra atención de los pacientes diabéticos en nuestro país. Hay varios estudios que han evaluado el ABC de la diabetes, tratamiento, y hay varios puntos que tenemos que tener en cuenta. Los 3 básicos para el manejo de la diabetes es que la hemoglobina glicosilada esté por debajo de 7, la presión arterial por debajo de 130/80 y el LDL esté por debajo de 100. Entonces, estas son más o menos las metas que debemos tener en cuenta para el control de nuestros pacientes. Si logramos tenemos las 3 estrellitas. Y si es que solamente logramos 1 o 2, entonces estamos de manera eh, no tan idónea. El primer estudio que les quiero compartir es el estudio sobre la vigilancia epidemiológica de la diabetes, que se reportó con el 2012 con el doctor Willy Ramos y evalúa diferentes hospitales de Perú, la región Ica, Lima, Piura, Tumbes. Y encuentra que solo el 29% de los pacientes tenían hemoglobina glicosilada. En hospitales, no estamos hablando de primer nivel de atención siquiera, hospitales, solo el 29% de los pacientes que han reportado la evaluación por diabetes, el 29% tenía hemoglobina glicosilada. Y menos del 10%, cerca del 9%, tenía microalbuminómina. El promedio de glucosa fue 190, el promedio de glucosa en ayunas fue 176, el,
El promedio de hemoglobina glicosilada fue 9% y la hemoglobina glicosilada en el último control fue 9,5%. Y el promedio de microalbuminuria fue 57 miligramos por día, pero solo logró el 8,9%. Muy bien. Hay otros estudios. Este es un estudio publicado por el Hospital Nacional de Cayetano Heredia, lo publicó el año 2015. Encuentra, por ejemplo, que los pacientes que tienen glucosa hasta 130 fue el 51%. Hemoglobina glicosilada 7%, 30%, con LDL menor de 100, 37%, presión arterial menor de 130 con 80, 51 a 73%. Otro estudio publicado por Guayanay indica que los pacientes que tienen hemoglobina glicosilada menos de 7 fue el 19%. Fue también pacientes que tenían más del 10% llegan cerca del 20%. LDL en promedio fue 107. La presión arterial, los pacientes que tenían presión arterial fueron 62%. Y encontraron también que el índice de masa corporal era 28. ¿No? Encontraron también que había una presencia de depresión del 33% en los pacientes. Y lo que encontraron sobre el control de hemoglobina glicosilada, LDL y presión arterial es que solo el 7%, 7,5% tenía el control de las tres variables. Y el 68% tenía mal control de la glucosa, 37% mal control de la presión arterial y 60% mal control de los lípidos. Y el mejor control metabólico estaba en los mayores de 65. Otro estudio publicado en la revista de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, publicado por mi amigo Miguel Pinto, encuentra que la hemoglobina glicosilada controlada, LDL controlada y presión arterial controlada solo llega al 12%. Y esta es una población de diabéticos que usaban insulina, ¿no? Y también aquellos que no usaban insulina. En los que usaban insulina, los que tenían mejor control eran 14%, y los que estaban sin insulina lograban el 11%, y hacían un total de 12,3%. Otros estudios ya en el sector privado, por ejemplo en la clínica Cayetano Heredia, es un estudio de calidad de control metabólico en la clínica, se publicó en el 2017, encuentran que pacientes que tenían hemoglobina glicosilada controlada llegan al 48%, LDL controlado 33%, presión controlada 71%, control metabólico completo de las tres variables 15%. Y también encontraron que esto no estaba asociado a actividad física, ni estaba asociado a depresión, ni a adhesión al tratamiento, ni tampoco a calidad de vida, ni a una autoevaluación de eficacia de los pacientes. ¿Qué pasa en otros sectores? Por ejemplo, en el sector de chequeo de hemoglobina glicosilada en Villa El Salvador. Este es un estudio realizado en 128 pacientes en centros de atención primaria. Lo que encuentran en El Salvador es que control metabólico adecuado llegan al 44%. Hay algunos reportes que en hospitales se llegan al 10% y en clínicas podemos llegar al 40%, 50%, y en los centros de atención primaria también 56%. La Asociación de Diabetes del Perú realizó una evaluación de pacientes también sobre la evaluación de glucosa, glicosilada, LDL, y en una muestra de 7.400 pacientes, según el nivel de atención, ya sea el nivel de puesto de salud, centro de salud, hospital, sin especialista y un hospital con especialista, lo que se encuentra es que el 43% de la población tiene control de glucosa por debajo de 130. Significa que el 57% tiene glucosa por encima de 130. Hemoglobina glicosilada en una muestra de 2.000 pacientes
42% tiene menos de 7%. LDL, en una muestra de 2.500 pacientes, eh, eh, tiene 36% menos de 100 miligramos por ciento. Y una tasa de filtración glomerular mayor de 90 en una muestra de 2.478 pacientes, 45% tenía una hemoglobina, una tasa de filtración glomerular mayor de 90. Es interesante, por ejemplo, que los niveles de control de glicemia fue similares en todos los establecimientos de primero o segundo nivel con nivel de hospital sin especialista y fue mayor en el hospital con especialista. La proporción de hemoglobina glicosilada menor de 7 fue similar fue mayor en hospital con especialista, ¿no? Y la proporción de pacientes con LDL menor de 100 también fue mayor en hospitales con especialistas. Y el porcentaje, el menor porcentaje de pacientes con tasa de filtración glomerular mayor de 90 también se encontró en hospitales, y puede estar relacionado a que a los hospitales van pacientes ya complicados con enfermedad renal.